¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Miguel Solano, bienvenidos al curso de refrigeración y congelación de alimentos y diseño de plantas agroindustriales. El tema que vamos a ver el día de hoy es distribución de planta y análisis de proximidad. Como ustedes saben, la distribución de planta es una herramienta fundamental en la buena producción eficaz y eficiente de alimentos. Los contenidos del día de hoy van a ser los métodos SLP, que tienen sus 4 componentes, que es la localización de planta, la distribución general, el diseño de la distribución en detalle y la instalación de la distribución. El segundo tema que veremos el día de hoy es la distribución de planta, cuáles son los factores de producción y algunos principios de distribución. Y veremos finalmente la distribución general, que incluye el análisis de proximidad, la distribución adimensional, el método de Worship y la distribución tentativa. El método SLP, presentado por Moodle en 1961, posee 4 fases. La primera de ellas es la localización de planta, la segunda de ellas es el diseño de la distribución general, tercero, distribución en detalle, y cuarto, la instalación de la distribución. La localización de planta se basa en determinar cuál es la ubicación espacial que mejor contribuye a alcanzar los objetivos que planta tiene. Para ello se considera la mejor opción en términos de costo de producción. Ahora, los costos de producción normalmente deben considerar, primero, la proximidad a los insumos y a las materias primas. Segundo, la cercanía a los mercados, un concepto que hay que manejar. Tercero, los requerimientos de infraestructura industrial que necesitamos para trabajar. Y cuarto, las condiciones socioeconómicas y de costo de vida, que influencian indirectamente los costos de producción. Los elementos referenciales que incluimos en la distribución son aquellos que condicionan el diseño de una planta o de una línea. Estos son, por ejemplo, el producto terminado, la cantidad, el proceso que nosotros necesitamos implementar para obtener el producto terminado, los servicios que requerimos y el tiempo en el cual nosotros debemos ejecutar esa producción. Estos elementos van a diseñar una planta desde las influencias que ellos puedan determinar, al establecer qué requisitos requiere cada uno de estos elementos de producción para obtener un producto terminado. Una manera mnemotécnica de recordar estos elementos que condicionan el diseño de una planta es P, Q, R, S y T. La distribución de planta es el arreglo físico de los componentes físicos y no físicos de una planta dentro de una obra civil propio de una compañía. Cuando hablamos de componentes físicos, hablamos de maquinaria, de personal, instalaciones de servicio. Cuando hablamos de elementos no físicos, nos referimos fundamentalmente a los sistemas de acopio, procesamiento de información. Sin información es imposible manejar una planta y por lo tanto estos sistemas son fundamentales en su eficacia y eficiencia. Estos factores físicos y no físicos deben ser distribuidos en áreas tales como áreas para materiales, maquinaria, hombre, movimiento, almacén, servicios y edificio en general. Los principios de distribución lo que buscan es establecer ciertos parámetros que unifiquen y den consistencia a un diseño. Por ejemplo, tenemos el principio de integración de los elementos. Todos los elementos físicos y no físicos que van a trabajar en un área determinada deben estar integradas de manera de facilitar su interrelación y operación independiente. Segundo principio, el principio de mínima distancia. El principio de mínima distancia nos indica que de todas las operaciones unitarias, el transporte o el movimiento de elementos es el que menos aporta a la generación de un valor agregado dentro de una planta. Por lo tanto, deberemos siempre buscar la mínima distancia de recorrido.
Tercero, el principio de circulación. El principio de circulación nos indica que los elementos deben seguir siempre una direccionalidad de circulación. Deben evitarse las líneas de flujos cruzados. Deben evitarse los movimientos hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso significa pérdida de tiempo y problemas de logística interna finalmente. Cuarto, el principio del espacio cúbico. Debemos pensar una planta en función a 3 dimensiones. Normalmente cuando hacemos una distribución, esta distribución tiende a centrarse en las vistas de planta. Lo ideal es que se piense en términos de espacios cúbicos. Quinto, seguridad y satisfacción. Este principio nos indica que el elemento humano, que es el elemento más importante en la producción, debe tener una operación segura y satisfactoria, en tanto y cuanto uno de los principios que gobierna este principio es la necesidad de una distribución ergonómica, que haga reducir los movimientos innecesarios o forzados del personal y que le permita un movimiento seguro, satisfactorio. Sexto, el principio de flexibilidad. Necesitamos que nuestra instalación sea flexible para poderse adaptar a cualquier cambio que pueda ocurrir en el transcurso de la vida útil de la planta. Tanto expansiones programadas como cambios o modificaciones en el producto terminado que no hayan estado en el diseño original. Séptimo, el principio de seguridad. Una planta debe ser segura de operar y siempre deberá ponerse especial precaución en los términos de seguridad. Los datos básicos que necesitamos para realizar una distribución pasan por, primero, definir los espacios y las operaciones que vamos a realizar en la planta. Segundo, tenemos que definir los elementos físicos, humanos y físicos no humanos que van a operar en estos espacios, de tal manera de poder dimensionar físicamente las áreas. Tercero, necesitamos definir los elementos no físicos que van a operar en estos espacios. ¿Por qué? Porque los elementos no físicos, curiosamente y contradictoriamente, necesitan tener ambientes o espacios físicos donde poder operar. Cuando nosotros tenemos esta información detallada, vamos a realizar el análisis de proximidad. El análisis de proximidad define la necesidad de cercanía o lejanía entre las áreas de la planta integral y luego entre los elementos dentro de un mismo área. La cercanía o lejanía se anota como cercanía muy importante, que no debe obviarse, cercanía importante, pero que puede tener de alguna otra manera flexibilidad. Una cercanía indiferente significa que podemos tener cerca o lejos esos elementos o esas áreas. Y nunca cercanía significa que esas dos áreas no deben estar cerca o deben tener alguna interposición entre ellos. Los conceptos sobre los cuales nosotros hacemos este análisis de proximidad pueden ser costo, facilidad de proceso, seguridad, inocuidad, facilidad de control, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que intervienen en ese análisis de proximidad y que hay que considerar. Cuando hemos realizado el análisis de proximidad, sobre esta información nosotros podemos realizar el análisis adimensional, en la cual cada área o equipo es dispuesta en bloques de un solo tamaño, que son dispuestas tridimensionalmente de acuerdo a lo que el análisis de proximidad nos ha indicado, utilizando los principios de distribución. Una recomendación fundamental es siempre utilicemos el diagrama de flujo del proceso como la columna vertebral de la distribución adimensional, de tal manera que ciertamente el resto de las áreas y operaciones son confluyentes a él. El diagrama de flujo determina la columna vertebral de la distribución y alrededor de él todo el resto de las operaciones.
Una planta de producción justamente tiene como elemento central el proceso de producción o de transformación de materias primas e insumos en un producto terminado. Una vez terminada la distribución adimensional, podemos proceder a realizar la distribución tentativa, en la cual los elementos físicos y no físicos de cada área recuperan sus dimensiones originales y ello condiciona finalmente el tamaño de las áreas. El condicionamiento de las áreas finales de cada operación va a condicionar el tamaño completo de planta. Necesitamos considerar para el dimensionamiento de las áreas de circulación, las áreas de operación y las áreas de almacenamiento de cada uno de los elementos o productos entrantes y salientes en cada operación. En este momento nosotros ya tendremos una muy buena idea de cómo va a ser nuestra distribución final en planta. Espero que les haya servido y los espero en nuestra próxima entrega del curso de refrigeración, congelación de alimentos y diseño de plantas agroindustriales. Muchas gracias por su atención.